Y vamos a hablar del tema en boga desde hace cerca de 2 años. Hoy está con nosotros el doctor Emilio Salazar. Él es médico intensivista. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Médico intensivista. Está con nosotros acá en 106.9. Estamos en la entrevista. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues es un privilegio estar acá de nuevo con ustedes y compartir información que va a ser importante y que va a aclarar muchas dudas de la población, ¿verdad? Tengan todos un muy buen inicio de semana y muchos éxitos. Gracias por estar sintonizando. Doctor, una pregunta que nos han hecho bastante, ¿qué es un médico intensivista? No es muy común esa palabra. Sí, realmente es una palabra difícil de explicar, ¿verdad? Pero los médicos intensivistas somos, haciendo una redundancia, los médicos que vemos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. En El Salvador actualmente somos aproximadamente 30 intensivistas y en esta pandemia a nivel mundial se detectó que había una escasez de este recurso, lo cual complicó las cosas en el manejo de COVID. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando un paciente está grave y su vida corre peligro y sus órganos empiezan a fallar, es decir, deja de respirar, le conectamos un respirador mecánico, digamos su presión arterial está baja, ocupamos medicamentos, dispositivos para mejorar la presión, presentan arritmias, pues nos encargamos del monitoreo continuo, intensivo, como lo dice la palabra, de esa arritmia y las manejamos. Y también dentro de nuestras funciones, como estos pacientes que están conectados a un respirador, necesitan estar en coma inducido, le llamamos, que el coma inducido es cuando nosotros ponemos a dormir a nuestro paciente. Nos encargamos también de la sedación de estos pacientes, de la analgesia, y trabajamos en conjunto con las demás especialidades para sacar a los pacientes de estas crisis que ponen en peligro su vida en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, ¿y son muchos? Alrededor de 30 actualmente en el país, pero actualmente pues se están preparando más recursos para que tengamos más intensivistas en el país. Bueno, ya aprendimos algo ahora, de que hay también una rama de médicos intensivistas y a qué se dedican, y que es muy poco, por cierto, en el país. Bueno, doctor Salazar, ¿hay rebrote real del COVID o es una simple gripe la que nos está dando? Realmente ya está documentado por los números oficiales, ¿verdad?, de nuestras autoridades, que sí ha habido un incremento de casos, que hemos llegado a un récord, incluso con los problemas que se pueden tener para obtener una estadística fiable. Se habla ya hasta de más de 600 casos por día. Definitivamente sí estamos... Cifra bastante alta. Exacto, son cifras récord en el país, recordando que las estadísticas siempre tienen ciertas limitantes, ¿verdad? Que son muestras estadísticas, hay tantas variables en la toma de las pruebas, en el reporte de los valores, que incluso podría inferir de que son más casos. Pero como nos tenemos que basar en la evidencia científica y en la evidencia oficial, aún en la evidencia oficial se reportan más de 600 casos. Ya en el Hospital de El Salvador, que al final del año teníamos la alegría de que estaba totalmente vacío, ya se están recibiendo pacientes de diferentes instituciones del Seguro Social y de otros hospitales, casos de COVID-19. Doctor, ¿este será el fruto también de las fiestas navideñas de fin de año? Porque como hay un periodo, se contagia y algunos tardan en que se les pueda diagnosticar o puedan dar ya los síntomas. ¿Será esto? Mire, la situación es multifactorial, ¿verdad? Definitivamente todos hemos relajado a nivel mundial las medidas de protección. Hubieron ciertos fenómenos, se suspendió la solicitud de la prueba de COVID para ingresar al país, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que a nivel mundial, desde la segunda semana de noviembre, se detectó una nueva variante en Sudáfrica que tiene una característica que es más transmisible, pero menos virulenta, y es la variante Omicron, que incluso según las informaciones internacionales se habla que en las próximas 4 semanas la mitad de Europa lo va a padecer, lo cual obviamente pues por la alta transmisibilidad. Recordemos que cuando empezó esto en Wuhan tardaron más de aproximadamente unos 2 meses en tener el primer caso, y aquí en cuestión de semanas pues ya hemos tenido casos bajo sospecha clínica que cumplen todas las características de ser esta variante Omicron. Y
que ahora se ha demostrado a través de las pruebas que han sido casos de COVID-19, lo cual lo podemos ver en la saturación de los hospitales públicos y privados y en las largas filas que vemos en los laboratorios que hacen estas pruebas para COVID-19. Desafortunadamente no tenemos en el país los medios o las pruebas para la secuenciación del genoma del virus y determinar a ciencia cierta que es Omicron, pero sí la sospecha clínica, como lo ha dicho pues nuestro ministro Francisco Avalaví. Así es. Doctor, usted menciona algo que llama la atención, de que tiene mayor transmisibilidad, pero también es menos peligroso, no sé si podría llamarlo así, o lleva menos también a una sala de cuidados intensivos, digamos. Sí, realmente esta información tengo que explicarla despacito porque se van a confiar, se puede malinterpretar. El virus es más transmisible, pero menos patógeno, menos letal. A eso le llamamos la virulencia de un virus, la capacidad de producir un daño en el huésped. Es menos virulento y más contagioso, pero siempre implica una situación que nos pone en apuros a todos, porque al haber muchos más casos, aunque sea menos letal, siempre los sistemas de salud colapsan. Tengo informes de ciertos laboratorios privados que dicen que ya se agotaron las pruebas. Yo he recetado personalmente ciertos medicamentos comunes a pacientes que tienen prueba positiva de COVID-19 y me dicen, doctor, ya se agotó en la farmacia. Hemos visto también que ya hay ingresos hospitalarios y aunque es un porcentaje menor, siempre hay un porcentaje de pacientes graves que requieren cuidados intensivos y siempre hay mortalidad. De hecho, se ha triplicado la cifra de mortalidad por COVID-19 en el país. Es decir, aunque es un virus menos letal, no es el llamado a la población a que relajemos las medidas. Tampoco quiero meter en ansiedad y angustia a nuestros oyentes, ¿verdad? Sino que a la vez transmitir un mensaje de tranquilidad no es el fin del mundo. Vamos a superar esta prueba, pero debemos irnos cuidando, porque siempre va a haber implicaciones lamentables que ya la estamos viviendo desde el punto de vista de salud, incluso desde el punto de vista económico. Todas estas incapacidades que se están generando, que la Organización Mundial de la Salud la ha cortado a 7 días, pero todavía se habla aquí de incapacidades de 14 días, van a tener una repercusión económica importante en nuestro país. Doctor, ¿cuál es lo que le decía al inicio? Como hoy, cualquier gripe dicen que es COVID, pero cualquier gripe realmente se le debe de tener cuidado. O sea, ¿qué diferencias hay o a qué le debemos de poner atención o cuáles son los síntomas de esta nueva cepa o la variante Omicron? Realmente la variante Omicron es muy similar a un resfriado común. Le puede dar fiebre. Característicamente los pacientes refieren una fatiga extrema. Es una sensación como cuando usted ha trabajado demasiado y está agotado. Dolor de garganta de fuerte intensidad, dolor osteomuscular. En conclusión, es similar a una gripe, con la diferencia del COVID-19 de las otras variantes es que no hay pérdida del olfato y no hay pérdida del gusto. Este virus ha demostrado en la variante Omicron que se puede reproducir fácilmente en la vía aérea superior. Eso es la garganta hacia arriba. Y afortunadamente no tiene la misma capacidad de infectar las células pulmonares. Rara vez va a ocasionar una neumonía, pero sí puede darla. Pero por lo general los síntomas son casi indistinguibles de un resfriado común, exceptuando que tienen ese dolor de garganta característico y la sensación de fatiga extrema, que casi en el 90% de los pacientes que me han consultado me dicen, me siento agotado, me siento cansado, no quiero hacer nada, no quiero levantarme de la cama. Ahora bien, en Israel se documentó el caso de una mujer embarazada asintomática. No tenía ningún síntoma y la prueba para COVID le salió positiva, pero también le hicieron una prueba para un resfriado común o influenza y salió positiva también.
Este es un nuevo concepto, por lo menos para mis amigos, que es el concepto de una coinfección. Quiere decir que un paciente puede tener 2 infecciones al mismo tiempo. Y quisiera aclararlo porque la noticia de la semana pasada fue que había el primer caso de flurona en el país. Que es otra variante. No. Eso es lo que quería explicar un poquito más, porque las noticias tenemos que informarnos para tomar las mejores decisiones y para estar tranquilos. La flurona es nada más una coinfección al mismo tiempo de un resfriado común con un COVID-19. Viene de la palabra flu, del inglés, que es gripe o influenza, y de las últimas letras rona del coronavirus. Una coinfección básicamente es que en el mismo tiempo el huésped adquirió 2 virus, el virus del resfriado común y el virus del COVID-19. El caso inicial que se reportó fue el de una mujer israelí que estaba vacunada, que estaba embarazada y que no tenía ningún síntoma. Entonces, matemáticamente las enfermedades no funcionan así. Es decir, que porque usted tenga el resfriado común y a la vez tenga COVID-19, usted va a presentar un cuadro más grave. No funciona de esa forma. Hay factores en el huésped que pueden hacerlo más vulnerable, pero en sí flurona no es una nueva variante, no es un virus aumentado o más grave, sino que simplemente es la presencia de la coinfección en un huésped del mismo, de 2 virus diferentes, que es el COVID-19 y el resfriado común. Vuelvo al Omicron. ¿Es un resfriado? ¿Qué más tenemos? Omicron es una variante de COVID-19. Los virus, por definición, no son organismos con vida. Ahí tenemos que empezar a entender que es una infección por un virus, porque diferente es una bacteria o un hongo o un protozoo. Una bacteria tiene vida porque tiene la capacidad de reproducirse por sí misma y multiplicarse. El virus es la forma más primitiva en la biología que no alcanza a cumplir ese concepto de vida, porque el virus es nada más un mensaje genético, un mensaje para replicar. Es como una información que llega a la célula huésped, que llega a la mitocondria, y allí en la mitocondria ocurre lo que le llamamos la replicación viral en el aparato de Golgi, le llaman ahí los biólogos aparato de Golgi. Ahí él lee este mensaje y lo reproduce. Mientras más copias empieza a generar de este virus, pueden ocurrir errores en esa copia, como en cualquier mecanismo. Y estos errores se traducen en cambios en la estructura genética, y estas originan las nuevas variantes. Lo que no se sabe es si con estos cambios el virus va a ser más transmisible o más virulento, que es decir, más letal, o si este virus va a tener la capacidad de evadir los anticuerpos circulantes que ya tengamos, ya sea por la infección natural o por la vacunación. Es impredecible hacia dónde va a girar una variante. Es decir, ocurrieron las variantes Delta que fueron más letales, y ahora viene la variante Omicron que fue menos letal, pero la Organización Mundial de la Salud le clasifica como una variante de preocupación. ¿Por qué preocupa? Porque si la mitad del mundo lo padece y la mitad del mundo lo replica, aumenta la probabilidad de que surja una nueva variante, y no sabemos si esta va a ser más letal que la anterior. Pero también puede ocurrir que esta variante Omicron, por ser más transmisible, venga a ser una variante dominante, y al ser la variante dominante desplace a la variante Delta. Es decir, no quiere decir que en El Salvador solo tengamos Omicron. Puede ser que estos casos severos sean todavía de la variante Delta. La Organización Mundial de la Salud en Europa hace 2 días dijo en un comunicado de que podría significar el fin de la pandemia, la variante Omicron. Pero debemos explicar que al hablar los médicos del fin de la pandemia, no queremos decir en ningún momento que ya no vamos a tener coronavirus, sino que simplemente la pandemia es cuando una infección se esparce por todo el mundo, en los 5 continentes, de forma permanente. Es decir, como ahorita, que hay casos en todo el mundo.
hay hospitalizaciones en todo el mundo y hay mortalidad por COVID-19 en todo el mundo. Cuando termina una pandemia, no quiere decir que el virus se erradica, sino que pasa a ser endemia. Una endemia es una infección local. Quiere decir, para mis amigos, que de pronto podríamos escuchar que en Italia no hay COVID, que en Europa no hay COVID, o que en África no hay COVID, pero en ciertas regiones del mundo todavía va a estar de forma endémica, como aquí el dengue. El dengue, cuando... Son temporadas. Exacto, por temporadas o estacionales. Ahora bien, al adquirir lamentablemente más de la mitad de la población de Europa el COVID-19 en su variante Omicron, alcanza a las personas no vacunadas, porque al final una inmunización artificial es un virus atenuado o una partícula de RNA mensajero. La exposición de una vacuna nos concede anticuerpos. La exposición a Omicron nos va a hacer desarrollar ciertos anticuerpos circulantes, lo cual jamás debe interpretarse como que nos vamos a quitar la mascarilla y nos vamos a ir a enfermar, sino que verlo como, bueno, ni modo, estamos en una ola de Omicron y mucha gente está enferma, pero al final va a traer una ventaja a la humanidad, porque va a favorecer lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Las personas que tengan COVID van a tener anticuerpos circulantes por cierto tiempo, y eso puede disminuir los casos de COVID-19 a nivel mundial. Entonces, no se sabe qué va a suceder, pero una de las visiones más optimistas es que al tener mucha población estos anticuerpos puedan disminuir los casos de COVID-19 y de pandemia pasemos a ser una endemia. Pero doctor, yo ya tengo 2 o 3 vacunas, entonces la población dice, no me va a dar ya nada. Ya no tengo que usar mascarillas, ni alcohol gel, ni el distanciamiento, si yo ya estoy vacunado. La inmunización no implica que no le va a dar de nuevo COVID. La inmunización se clasifica de 2 tipos. La inmunización natural, que es cuando usted se expone al virus. Entonces, el cuerpo tarda cierta cantidad de días en identificar que el virus es extraño y tarda en producir su defensa. Por naturaleza, cuando entra un virus, el cuerpo tiene que controlarlo. Produce anticuerpos y produce células de defensa específica contra este virus, que son los linfocitos T. Pero tarda cierta cantidad de días. Entonces, cuando alguien no vacunado se expone al virus COVID-19 en una variante agresiva y no está vacunado, en todo lo que tardó en producir su defensa, el virus ya hizo estragos en el cuerpo y estas son las personas que usualmente fallecen. Cuando usted se vacuna, usted se expone o a un virus atenuado o a una partícula de RNA mensajero y su cuerpo ya hace una memoria para producir estos anticuerpos y estos linfocitos T de defensa. Cuando usted está vacunado y se expone al COVID-19, desde el primer día el cuerpo lo reconoce como extraño e inicia su defensa al virus. Pero siempre le va a dar COVID-19. Pero como usted produce sus defensas temprano, la enfermedad tiende a ser leve. Por eso quiere decir, o a eso se refieren cuando dicen que la vacunación le protege en un 100% de que usted padezca una forma grave de la enfermedad. Pero hay algo que quiero explicarle a mis amigos, que en medicina nada es absolutamente cierto. Siempre hay excepciones a la regla. Entonces la gente dice, pero si yo tenía las 3 vacunas, me enfermé y fui a UCI. ¿Cómo es que dicen que previene el 100% de la forma grave? Si hay gente que está grave, está en cuidados intensivos e incluso ha fallecido a pesar de estar vacunada. Exacto. Estos casos son excepcionales y había que revisar cada expediente, cada caso individual para identificar qué más había en estos pacientes. Usualmente tiene que haber algo más, es decir, alguna situación adicional. Por decir algo, un diabético descompensado, un paciente con falla renal. Yo he tenido casos que les ha dado COVID-19 y han llegado a cuidados intensivos,
Pero el COVID-19, como lo podemos medir por ciertas pruebas, cómo está la inflamación, cuán agresivo, incluso no han hecho neumonía, no han necesitado oxígeno, pero el COVID-19, a pesar de que le dio de una forma leve, fue tan fuerte que le golpeó su riñón y su reserva renal se agotó y se complicaron por una complicación renal. Terminan muriendo por otra. Y fallece. Al final la causa de muerte siempre es COVID, porque el COVID, aunque le dio leve, le golpeó, le agotó la última reserva que tenía para ese riñón, para ese corazón, para su parte metabólica. Habrá muchas situaciones que analizar, pero al final la principal arma que tenemos contra el COVID-19 es la vacunación, y debo felicitar las estrategias que se están implementando de vacunación, porque aquí en el país la vacunación hoy por hoy cumple las características. Es universal, porque está al alcance de todos. Es gratuita. ¿Cuánto cuesta ir a vacunarse en lo privado para hepatitis? Cuesta más de $100. Imaginemos un valor para una vacuna para COVID-19. ¿Cuánto podría costar si se vendiera? Podría ser cara, pues. Pero aquí es universal, es gratuita y es voluntaria. Y ese es un principio de la vacunación. Yo no puedo obligar a nadie que se vacune. Es nuestra responsabilidad individual. Bueno, está con nosotros el doctor Emilio Salazar. Esta transmisión, esta entrevista, usted la escucha en su radio normal, 106.9 FM Radio. Puede seguirnos también en Facebook. Ahí puede visualizarla porque estamos en vivo en 106.9 FM Radio, también en nuestro canal de YouTube, que de paso se tiene que suscribir, 106.9 FM Radio, y por supuesto estamos en la web en 106.9fmradio.net. Doctor, ya me dio COVID 2 veces, ya me vacuné 3 veces, ya tengo 3 vacunas, ya no me va a dar. Siempre le puede volver a dar, siempre. La diferencia es que usted tiene un título de anticuerpos circulantes, tiene células de memoria y se espera que le dé de una forma no grave. Se espera. Pero como les repito, en medicina nada es 100% absoluto. Nosotros hablamos de pronósticos, de porcentajes, de estadísticas, y por eso en ningún momento debemos relajar las medidas de protección que tenemos. Doctor, ¿por qué hay tanto miedo, tanto negatividad a que cuando le dicen no, hay que entubar al paciente o hay que llevarlo al hospital? Nadie quiere, porque dice, el que lo entuban se muere. Bueno, es una leyenda urbana esa. La pregunta es bien difícil de responder, porque tengo que responderla en 2 escenarios. Uno, en COVID-19. En COVID-19, yo recuerdo al inicio de la pandemia, ¿verdad? La ingenuidad del salvadoreño y de otras partes del mundo, que decían que iban a inventar un ventilador artificial, no sé si usted lo vio, que tenía una bolsa ambú que le apretaba un mecanismo, y que la maravilla de ese aparato es que usted podía poner los datos en la computadora, ¿verdad? La ventilación mecánica es una situación tan compleja que bueno fuera que fuera tan sencillo de poner una bolsa y apretarla, ¿verdad? En COVID-19 está demostrado que más del 90% de los pacientes que requieren intubación no van a salir adelante. Y esos son datos a nivel mundial, que al inicio no los conocíamos. La intubación es un proceso que ayuda cuando el paciente ya no puede respirar. El paciente se agotó, no respira, entonces se introduce un tubo desde la boca que llega hasta el final de la tráquea, y a través de un mecanismo complejo, de un ventilador complejo que es como una computadora avanzada, que usted le programa volumen, presión, frecuencia respiratoria y un montón de variables para poder insuflar esos pulmones. En COVID-19, por la rigidez, por el daño del parénquima pulmonar, la mortalidad asociada a la intubación es cercana al 100%. Afortunadamente, ya antes de esta pandemia se estaban desarrollando las nuevas estrategias de ventilación que le llamamos ventilación no invasiva. Retrocediendo, para aclarar el término, la ventilación artificial puede ser invasiva a través de un tubo conectado a un ventilador, o puede ser no invasiva
que es una nueva forma de ventilación en la cual ya no se requiere invadir con un tubo. Y entonces hay ciertos dispositivos de respiración artificial que no implican un tubo. El problema es que a nivel mundial eran y son escasos, muy escasos. Y entre estos, pues el que más se ocupa y el que más resultados tiene es el que le llamamos ventilación con cánula de alto flujo. Básicamente es una cánula que se introduce en la nariz, como las tradicionales bigoteras que vemos, pero es más gruesa. Las cánulas o bigoteras nasales que estamos acostumbrados a ver aportan un flujo de 3 litros, 5 litros, 10 litros de oxígeno. Las cánulas de alto flujo, que son escasas a nivel mundial, le pueden entregar hasta 60 litros, 80 litros por minuto a un paciente. Y esta forma de ventilación sí ha demostrado utilidad en COVID-19. Pero imagínense el costo del dispositivo, primero del dispositivo cánula de alto flujo es carísimo. Ahora imagínense estar consumiendo 60, 80 litros por minuto, es carísimo. Lo más caro a veces de la atención es el oxígeno, y por eso tenemos que cuidarnos, porque sí, bien, ahí está el hospital El Salvador, y ahí todos vimos en las noticias el gran dispositivo de oxígeno que tienen y las cánulas, pero si por nuestra responsabilidad llegamos a consumir estas altas cantidades de oxígeno, pues tiene un costo. Aunque no cancelamos nada en estos hospitales, es un costo económico, pues, que sale de alguien paga. Exacto, nosotros mismos a través de nuestros impuestos. Entonces tenemos que ser más responsables en sus decisiones. Bueno, en COVID-19, resumiendo, la intubación, lamentablemente, esto es así. Es una muy mala idea, pero a veces intubamos porque ya no tenemos otra opción. Un paciente no puede respirar, está como pez fuera del agua, no tenemos cánula de alto flujo. No es humano dejarlo así tampoco, ¿verdad? Que se muera ahogándose. Entonces recurrimos a la intubación, pero sabemos que allí es un camino empedrado del que difícilmente vamos a salir adelante. ¿Es cierto que los hospitales están llenos? Están llenos, realmente están llenos, pero la mayoría son casos leves. Eso sí tenemos que mencionar, casos leves que requieren oxígeno. Pero para darles una idea, un día de estos... Casos de que se regresan a su casa. No, los hospitales están llenos de casos que van para su casa. Ayer estuve en un hospital privado y la emergencia estaba como unidad de salud de casos de gripe, pues. Yo le comentaba al doctor que fui a un hospital ayer, pasamos por otro, pero en el camino, y estaba privado y estaba completamente lleno, o sea, los accesos al hospital, y ¿qué pasa aquí? Y era el hospital, y le mencionaba a mi esposa, el 90% de toda esta gente ha de ser por... Y ahí viene otra situación, ¿verdad? Que todos tenemos miedo, pues, y uno dice, tendré COVID, pero si el caso es leve, el manejo debe ser en casa bajo la asistencia de su médico de cabecera, porque siempre se dice, sí, consulte, y está bien que la gente llegue, pero si tenemos casos leves y estamos llenando los hospitales, ahí mismo nos estamos conglomerando y esparciendo más la enfermedad. Entonces sería una buena opción que la medicina en línea, a través de su médico de cabecera, ¿verdad? Para no abarrotar los hospitales y consultar, pues, cuando hayan casos graves. ¿Cuáles son? Pero ¿cuándo debo de ir al hospital? ¿Cuándo debo decir, no, hoy sí tengo que ir al hospital? La pregunta es bien difícil, porque yo no le puedo decir a la población, digamos que tradicionalmente como médico, yo lo que le puedo decir es consulte siempre con su médico. Pero en la pandemia hemos aprendido a hacer esto vía telemedicina. Entonces hay muchos médicos que lo hacemos. Yo brindo consultas por telemedicina y hay un porcentaje de error al hacerlo por telemedicina. Por eso siempre se prefiere presencial, pero si usted solo tiene fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, se siente muy mal porque tiene fatiga, dolor de huesos, puede hacerlo en línea. Ahora bien, si usted tiene dificultad respiratoria,
o otro signo que no está en estos 5 comunes que todos ya hemos hablado muchas veces. Y que siempre hemos tenido en cualquier cuadro, ¿verdad? Exacto, ahí es bien importante el sentido común, pero es bien difícil, ¿verdad? Porque a veces las enfermedades nos sorprenden y uno puede sentirse bien y de repente ahí está enmascarado algo grave. Pero usualmente, ¿cuándo consultar? Cuando hay dificultad respiratoria. Cuando si usted tiene su oxímetro, que esto es difícil porque para la mayoría no es tan fácil tener un oxímetro, aunque cueste $25, ¿verdad? Correcto. En cualquier farmacia, pero... Aparte que es cultural, no es algo que podemos tener en el botiquín de la casa. Pero a la población que lo tiene, si su saturación está arriba del 95% y no tiene dificultad respiratoria, puede hacerlo en línea. Si es derechohabiente, el seguro, no tengo nexos con el seguro ni nada de eso, pero felicito todo lo que hacen, ¿verdad? Lo hacen en línea también. Hay el Doctor Is, y él lo puede hacer por WhatsApp, por teléfono, y usted llama y consulta, y si el médico detecta un signo de gravedad, pues ya acude a los centros de salud, ¿verdad? Para disminuir la cadena de contagio, para no agotar los recursos, porque mientras más pacientes tengamos, la calidad de atención, queramos reconocerlo, no como médicos, como enfermeras, como terapistas respiratorios, disminuye. Doctor, hay muchas recomendaciones, pero urbanas, o sea, del pueblo. No, mira, yo con un té de jengibre se me quitó, yo tomé miel, otro, y a mí se me quitó, yo me tomé tal pastilla y a mí se me quitó. Entonces viene la abuelita, el abuelito y hace todo lo que le dijeron. La automedicación. Es que hay una diferencia. Y es donde algunos colegas al inicio de la pandemia, con todo el respeto que se merece, se confundieron. Y a nivel mundial, muchos médicos todavía dicen, si el COVID solo es una gripe, está bien, pero en los casos leves. El punto es que siempre hay un porcentaje de casos graves. Y la mayor importancia es que usted logre identificar cuando usted tiene una forma grave de la enfermedad. Cuando usted tiene una forma grave, ahí sí no vale el té de la abuelita ni los remedios que todos usamos para la gripe. Si usted identifica que tiene dificultad respiratoria, que le falta aire o algún otro signo, porque COVID-19 afecta a todos los órganos y hay complicaciones que no son neumonía. Por ejemplo, el Guillain-Barré. Si usted, aparte de la gripe, de pronto deja de mover los pies, ¿verdad?, o presenta sangramiento, COVID-19 en las formas graves da hemorragias, también da fenómenos de trombosis. Entonces usted tiene que buscar ayuda profesional con alguien que de verdad le esté entrenado para manejar COVID-19 en sus formas severas. En las formas severas ahí tenemos ya más armas, tenemos plasma, tenemos remdesivir, anticuerpos monoclonales y muchos medicamentos que se están produciendo actualmente y que tienen alto costo. Por eso, si ahorita sabemos que la mayoría de los casos son leves, no les vamos a recomendar, mire, cúmplase en casa estos medicamentos carísimos. Si su forma es leve, ahí sí, mire, manejo de los síntomas. Si su forma es leve, menos es más. Es decir, si tiene fiebre, puede utilizar acetaminofén, ibuprofeno o estas formas combinadas. Hay medicamentos que vienen ya preparados con un analgésico y un antiinflamatorio como acetaminofén e ibuprofeno. Si tiene congestión nasal, algún antigripal, ¿verdad?, que por efecto de que la gente lo sepa, no por hacer publicidad, pero puede ser Virogrip, Sudagrip. Si tiene mucha tos, algún antitusivo, Gangmatos antitusivo, Fluibrón, o el que su médico de cabecera le recomiende. Si tiene diarrea, puede utilizar un antidiarreico como la loperamida. Pero siempre tiene que consultar con su médico y saber el sentido común. A veces nuestra intuición nos dice, no, yo estoy grave, tengo algo grave, no he mejorado. Doctor, el tema de la vacunación sigue siendo un estigma, un tabú, y no estoy hablando si le aplican o no, sino que, como usted decía, como es opcional,
Hay quienes dicen, no, yo no me voy a vacunar porque ahí viene un chip, porque ahí me van a controlar, porque eso no está comprobado y mil teorías. O sea, ¿cómo se maneja con ellos? Sí, mire, la vacunación es voluntaria. Por eso yo agradezco estas oportunidades valiosísimas de informar a nuestra población. Porque incluso como médico yo escucho a otros profesionales hablando tantas cosas que no son reales. La vacunación es la principal arma que tenemos contra el COVID-19. Los casos de Omicron a nivel mundial son leves, pero se ha documentado a nivel mundial que la mayoría de los casos que se están llenando los hospitales, la mayoría de los casos de Omicron que están llegando a cuidados intensivos son de personas no vacunadas. Si se realizase una estadística acá, es probable que tengamos los mismos resultados. ¿Qué le quiero decir? La vacunación le protege de una forma grave. Tanto así que lo que se está llenando ahorita los hospitales es de personas que no están vacunadas. La vacunación, a pesar de que es voluntaria, es una responsabilidad como ciudadano, porque la vacunación, aparte de prevenir de las formas graves, también disminuye la cadena de contagio. Y eso a nivel de sociedad como a nivel de su familia. Al vacunarse, usted protege a su persona y protege a su familia, a sus seres queridos. Quizás usted sea un paciente joven o adulto sin ninguna enfermedad, sin ningún factor de riesgo, y que quizás a usted le va a dar el COVID y ni cuenta se va a dar. Pero ¿qué hay de su abuelo diabético, hipertenso, renal? ¿Qué hay de su papá de más de 60 años, obeso? Que usted, aunque no padezca una enfermedad grave, puede llevar el virus a su casa. Recomiendo a toda la población que continúe completando sus esquemas de vacunación. La variante Omicron, hay varios estudios que, como es una variante, demuestran que sí tiene cierta capacidad de evadir los anticuerpos circulantes producidos por la vacuna, pero hoy por hoy ya está demostrado que una tercera dosis de la vacuna le da cierta protección adicional, incluso contra la variable Omicron. ¿Los niños se deben de vacunar? Según los esquemas de vacunación actuales, aunque no soy pediatra, yo recomendaría que siguiéramos las directrices que están vacunando aquí en Chile, en Estados Unidos, incluso a los niños. Pero dejo el tema ahí a los pediatras. ¿Y en los adultos mayores? Sí, totalmente de acuerdo. La vacunación es la principal arma que tenemos contra el COVID-19. Hay países como África que no llegan ni al 13% la primera dosis de vacuna. No, es lamentable que en el país pues todavía no se alcancen las metas de vacunación, y muchos de estos casos porque las personas no quieren vacunarse, por todos los mitos que usted ya mencionó. Doctor, hay mucho estigmas, insisto, de que, bueno, pero antes de eso, ¿cuánto tiempo debo de esperar para vacunarme? Digamos, si me falta la tercera vacuna y acabo de tener COVID o tengo un resfriado, ¿voy o no voy? Se habla de 2 a 4 semanas posterior a un episodio de COVID-19. Y un resfriado que no se hizo el examen y no es COVID, sino que es un resfriado y fuerte, digamos. Una vez esté sin síntomas, no hay contraindicación para ser vacunado. ¿Qué pasa si me vacuno y tengo COVID, soy asintomático? O sea, ¿qué pasa? Habría que hacer más estudios en esos casos, ¿verdad? Sucede que a veces alguien se fue a vacunar, porque yo he tenido casos así. Me vacuné el viernes, doctor, y el sábado empecé con fiebre y se hacen las pruebas y al final tuvo COVID. Y me dice, doctor, yo agarré el COVID porque me vacuné. No es así. El COVID tiene un periodo de incubación de 2 semanas, sino que fue una casualidad, coincidió. A lo mejor él ya tenía el COVID, lo estaba incubando y el primer día de síntomas fue el día de la vacunación o el siguiente día. Pero él lo asocia a que fue por la vacunación. He tenido casos, desarrollan su enfermedad y salen adelante. No hay ninguna contraindicación para ser vacunado. ¿Qué debemos de comer?
mientras tenemos COVID, porque se nos puede ir el hambre, solo queremos la sopita de la abuelita, ¿verdad? Sí, es bien difícil porque al menos en las variantes anteriores había una pérdida del gusto y una pérdida del apetito. Entonces los pacientes me decían, primero, no tengo hambre, y segundo, todo lo que me ofrecen no le siento sabor, y entonces no les da ganas de comer. Al menos tienen que intentar mantenerse hidratados. Un signo común es la pérdida del apetito y la pérdida del gusto en las variantes anteriores. Y en los pacientes que he tenido actualmente con Omicron, pues se sienten tan mal que también es difícil. Pero no hay una restricción dietética. Coma saludable, coma todo lo que pueda, pero principalmente manténgase hidratado. Al pasar la enfermedad, pues regresa el apetito. E incluso pierden peso cuando les da formas moderadas o severas. Doctor, y usted, oyente, ¿verdad? El caso de un paciente tiene las sospechas de COVID, pero sigue trabajando y se va y se hace el examen. Todos optamos por el más barato, que es el de antígeno. Así es. Pero dicen, es que ese te va a salir negativo siempre. Otros dicen, no, ese siempre sale positivo. O sea, y para el PCR probablemente no nos alcanza si no tenemos o no anda cerca donde se hacen las pruebas de parte del Estado. O sea, ¿cuál es la desventaja de uno y de otro examen? Esa pregunta es bien importante porque no podemos gastar o sacrificar nuestros bolsillos en vano. Hoy empezó síntomas. Hoy tiene fiebre, dolor de garganta, osteomialgias. Y si quiere agreguémosle, en el trabajo alguien más salió positivo. Entonces, la persona dice, yo tengo COVID. Y se va de inmediato a gastar los $30 en la prueba de antígeno. La prueba le sale negativa. Y sale gritando, que bien, no tengo COVID, y regresa al trabajo. La prueba de antígeno sale positiva desde el 5º día posterior al inicio de los síntomas. Si usted se realiza una prueba antes de eso y su prueba es negativa, tiene la falsa seguridad de que no lo tiene. Y regresa al trabajo a contaminar a más personas. Es una situación bien difícil porque tenemos que esperar hasta el 5º día para hacernos una prueba de antígenos. Sé que muchos oyentes ahorita están decepcionados porque fueron a gastar en una prueba antes del 5º día y simplemente gastaron su dinero porque la prueba iba a salir negativa. Y los laboratorios deberían de informar más esto a la gente, ¿verdad? Por razones obvias quizás no lo hacen, ¿verdad? Porque a un laboratorio le interesa que hagan hacerse las pruebas, pero las pruebas deben de hacerse al 5º día. La prueba de antígeno. Las pruebas son finitas. Es decir, hay un problema a nivel mundial. Las pruebas son importantes. La Organización Mundial de la Salud desde el inicio dijo, hagamos pruebas. Pero debe haber un momento epidemiológico en que las pruebas van a disminuir la necesidad de pruebas. Pero en el momento que estamos, sí se recomienda hacer más pruebas. ¿Por qué? Porque si yo detecto un caso de COVID, la principal estrategia es aislarlo para que no aumente el contagio. Pero debemos esperar al 5º día. Ahora bien, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa de PCR, esa puede salir positiva incluso antes del inicio de los síntomas. Pero es un poco más segura. Es más segura porque tiene más sensibilidad. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa detecta partículas virales, pero por un mecanismo que ellos tienen ahí, amplifican esta cantidad de partícula viral. Es decir, aunque tenga poquitas partículas virales en la nariz, la prueba es como que le ponga un amplificador y por eso las logra detectar antes. Esto es importante saberlo para el retorno del trabajo, porque hay un fenómeno que es cuánto tiempo una persona es contagiosa. Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo voy a retornar al trabajo? ¿Cuándo voy a abrazar a mi abuelita? ¿Cuándo voy a ir a ese bautismo? Se habla de 7 a 14 días desde el inicio de los síntomas. Ese es un criterio. El otro criterio es tener una prueba que demuestre que usted ya no tiene el COVID-19, una prueba negativa.
Para este efecto, la prueba de antígenos es más específica. ¿Por qué? Porque usted puede ya no ser contagioso, pero como la prueba de reacción de en cadena de la polimerasa amplifica la respuesta, aunque usted ya no sea contagioso, le va a salir siempre positiva. Yo tengo, bueno, acá alguien de que tuvo COVID y a los 3 meses le seguía saliendo positiva. La PCR. Sí. Y esas son preguntas que todavía no tenemos la respuesta. Pero en teoría, él ya no era contagioso, sino que esta prueba, como amplifica los restos del virus, le va a salir positiva. Aún a nosotros los médicos especialistas nos cuesta mucho interpretar estas pruebas, porque tiene que ver todo eso, los días de inicio, para qué la queremos. No hemos hablado de la prueba de anticuerpos. ¿Qué interpretación nos da una prueba de anticuerpos? Son tantas cosas complejas, ¿verdad?, que nos hacen difícil entender y tomar las mejores decisiones. Pero en conclusión, para diagnóstico, prueba de PCR-RT o prueba de antígenos, pero al 5º día. Y si usted tiene síntomas, considérese sospechoso y aíslese e inicie tratamiento. Para detectar si ya no es contagioso, 7 a 14 días posterior al inicio de los síntomas. Como ven, la medicina es rango. No todos los pacientes se comportan iguales. Una prueba de antígeno es la más recomendada para determinar que ya no es contagioso. Y la PCR le va a seguir saliendo positiva, aunque ya usted no sea contagioso. ¿Dónde encontramos al doctor Emilio Salazar si queremos consultar con usted? Bueno, con el mayor de los gustos, si alguien tiene alguna pregunta adicional o necesita consulta por telemedicina, mis números se llama desde el exterior, más 503 7848 0041. Lo repitiendo, sí. Más 503 7848 0041 en Facebook como Dr. Emilio Salazar y en Instagram como Dr. Emilio Salazar. Para mí ha sido un enorme placer estar acá. Les deseo muchos éxitos en esta semana y que confiemos siempre en Dios, ¿verdad? Los contactos del doctor Emilio Salazar los tendrá en las publicaciones de YouTube y de Facebook. Al terminar, vamos a dejar ahí los enlaces también para que se pueda comunicar con él. ¿Hay alguna clínica donde lo puedan visitar? Actualmente, como mi profesión de intensivos, pues yo les evalúo en cualquier hospital privado de tercer nivel. Exacto. De San Salvador. Bueno, entonces hay que comunicarse primero para concertar ahí el punto de ubicación. Doctor, qué gusto que nos haya acompañado y esperemos de que más adelante no hablemos del COVID, sino que ya podamos hablar de otra cosa, porque eso significaría que hemos terminado prácticamente la pandemia. Sí, es importante como intensivista, pues realmente COVID es una de las cosas que más veo, pero hay tantos temas que podemos compartir con la gente: hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, adicción a drogas, enfermedades graves, accidentes de tránsito, que son temas muy importantes para la población. Así es. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en punto las 8 de la mañana. Estrella Bendaño continúa con ustedes en A Primera Vista 106.9 FM Radio. Buen día.